Nadie vio cuando nació. Ningún escriba lo registró. Ninguna comadre cuchicheó sobre el llanto de un bebé en Gilead. Elías simplemente apareció, como si hubiera brotado de la tierra seca, como si el viento lo hubiera traído de algún lugar escondido entre las rocas. Dicen que era de Tisbe, un pequeño pueblo que ni siquiera aparece en el mapa, pero eso poco importa. Lo que importa es que llegó como un rayo en un cielo despejado, sin previo aviso, sin ceremonias, con el pelo revuelto, la piel quemada por el sol y una mirada que cortaba como una navaja. Elías no era rey, ni sacerdote, ni noble. Era solo un hombre, pero con una certeza en el pecho que hacía dudar incluso al más valiente. Su nombre ya era un sermón. Elías, el Señor es mi Dios. No era una opinión, era una afirmación. Y no tenía miedo de decirlo en voz alta, ni siquiera ante el hombre más poderoso de la época. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. El rey era Acab, un hombre débil, influenciado por Jezabel, su esposa. Ella era el veneno que se derramaba por todos los rincones del palacio. Juntos habían llevado al pueblo a adorar a Baal, un dios pagano que prometía lluvia y fertilidad. Pero Elías se presentó ante Acab sin temblar. Le dijo que no volvería a llover, ni siquiera rocío, nada, hasta que él, Elías, dijera lo contrario. Imagínate, un hombre solo, enfrentándose al rey, desafiando a los dioses falsos, anunciando la sequía y luego desapareciendo. Fue como un trueno que resuena y luego se calla. Elías desapareció del mapa, pero Dios no había terminado con él. Al contrario, su historia apenas comenzaba, y mientras los cielos se cerraban, la tierra se agrietaba y el pueblo comenzaba a sentir sed. Elías fue llevado a un lugar donde nadie lo encontraría. Un lugar extraño, con una compañía aún más extraña. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El lugar era escondido, silencioso, olvidado, un arroyo llamado Querite, rodeado de rocas y sombras, donde solo el sonido del agua corriendo rompía el silencio. Allí fue donde Elías fue guiado, lejos de los ojos de Acab, lejos de la ira de Jezabel, lejos de todo. Pero allí, en medio de la nada, lo imposible comenzó a suceder. Por la mañana y por la tarde, como si fuera lo más natural del mundo, aparecían cuervos, aves oscuras, consideradas impuras, sucias, evitadas, pero venían. En el pico, trozos de pan y carne. Lo depositaban todo allí, al lado de Elías, y volvían a volar. Era como si el cielo dijera: yo te cuido incluso en el desierto. Y el profeta comía, bebía del arroyo, y esperaba. Pasaban los días. El sol castigaba, la tierra a su alrededor se agrietaba, ni una gota de lluvia. Y el pueblo comenzaba a sentir el peso de lo que Elías había anunciado. El arroyo poco a poco se fue haciendo más superficial, un hilo de agua, luego casi nada, hasta que se secó, ni una gota. Elías se quedó mirando el lecho seco, el silencio aún más denso. Pero Dios, una vez más, tenía un plan, solo que ahora la orden era diferente. Nada de escondites, nada de milagros ocultos entre los árboles. Tendría que salir de Israel, ir a una ciudad extranjera, Sarepta, en territorio de Sidón, la tierra de Jezabel. Era como enviar a un fugitivo directamente al territorio del enemigo. Pero lo más extraño aún estaba por llegar. Dios dijo que allí quien mantendría a Elías no sería un hombre rico, ni un jefe tribal, ni un profeta aliado,
Sería una viuda, una mujer pobre, sin influencia, con casi nada en las manos. Y Elías, sin preguntar, se levantó y se fue. El camino a Sarepta era seco, polvoriento, lleno de piedras que lastimaban los pies. Pero Elías caminó, sin saber el nombre de la mujer, sin saber exactamente dónde encontrarla. Solo sabía que Dios había hablado. Y cuando llegó a las puertas de la ciudad, allí estaba ella recogiendo unos palos, delgada, cansada, con el alma colgando de un hilo. Elías se acercó con la voz firme de quien ha visto lo imposible suceder. Le pidió un poco de agua. Ella, aunque débil, fue a buscarla. En el camino, él le pidió más, un trozo de pan. La mujer se detuvo, se volvió lentamente y con la mirada baja le dijo que no tenía pan. Solo un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en la botella. Iba a prepararlo para ella y su hijo. Comerían y luego esperarían la muerte. Pero Elías no se echó atrás. Le dijo que no tuviera miedo. Le pidió que primero le hiciera un pastel y luego preparara para ella y el niño. Porque Dios había prometido, la harina no se acabaría, el aceite no se secaría, no hasta que la lluvia volviera a la tierra. Ella dudó, pero algo en la voz de aquel hombre, o tal vez la propia desesperación de quien ya no tenía nada que perder, la hizo obedecer. Preparó el pan, sirvió a Elías, y al día siguiente la vasija aún tenía harina, la vasija aceite, al día siguiente también, y al otro, y al otro, y así fue. Cada mañana, la misma sorpresa, la misma certeza, el sustento proveniente de donde ya no se esperaba nada. Ahora vivían juntos. El profeta, la viuda y su hijo, 3 supervivientes rodeados por la sequía. Pero el tiempo de descanso no duraría, porque en una casa donde el milagro se había convertido en rutina, la tragedia llamó a la puerta. De repente, el niño dejó de respirar. La madre, desesperada, corrió hacia Elías gritando, acusando, llorando, como alguien que mezcla el dolor con la ira y la fe con la confusión. Elías sostenía al niño con cuidado, como si su corazón pudiera volver a latir con solo tocarlo. Subió lentamente los escalones de la casa, cada paso más pesado que el anterior. La madre se quedó abajo, de rodillas, con la mirada perdida, el alma destrozada. En ese silencio que solo el dolor puede crear, Elías entró en la habitación, cerró la puerta y acostó al niño en la cama. Miró al cielo y le habló a Dios de la única manera que sabía, directo, sin adornos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué traer la tragedia a esta mujer que me acogió? ¿Por qué quitarle la vida a su hijo? No tenía un discurso bonito, solo un grito atragantado en la garganta. Y entonces Elías hizo algo extraño, algo que nadie enseñaría en un templo. Se acostó sobre el cuerpo del niño, 3 veces, cuerpo sobre cuerpo, como quien intenta transferir la vida, como quien desafía a la muerte con su propio calor, y clamó, imploró, lloró: Señor, devuelve la vida a este niño. La habitación quedó en silencio, pero no por mucho tiempo. De repente, un suspiro, débil, pero real. El niño movió los dedos, abrió los ojos, respiró hondo. Estaba vivo, vivo. Elías lo tomó en sus brazos, corrió hacia la madre y le entregó a su hijo. Ella lo miró, lo tocó, lloró, pero ahora era de alegría, de asombro, de fe. Desde ese día, ella no tuvo más dudas sobre quién era Elías, ni sobre quién era el Dios al que él servía. La noticia no se extendió por la ciudad. Después de todo, Sarepta no le daba mucha importancia a los milagros del Dios de Israel. Pero en el cielo, el reloj de la promesa seguía contando. La sequía aún azotaba la tierra. Acab, en su palacio, sudaba entre paredes de oro y miedo, y en algún lugar la voz de Dios volvía a resonar en el corazón de Elías, empujándolo de vuelta al ojo del huracán. Pasaron 3 años, 3 años sin una gota de lluvia. La tierra se convirtió en piedra, los campos quedaron grises.
El pueblo, con los ojos hundidos y las manos vacías, clamaba por ayuda, pero no sabía a quién acudir. Fue entonces cuando Dios le habló a Elías una vez más. «Ve, preséntate ante Acab, yo enviaré lluvia». Elías bajó de Sarepta con el paso firme de quien lleva una orden. Acab, al verlo, casi escupió las palabras. «¿Eres tú, perturbador de Israel?» Elías no retrocedió. «¿Perturbador? No soy yo, eres tú y tu casa los que abandonaron al Señor para seguir a Baal». Y allí, en medio de aquel clima tenso, Elías lanzó un desafío: reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal. Una convocatoria que olía a enfrentamiento. Llegó el día. El monte Carmelo se llenó. Había gente por todas partes, esperando lo que iba a suceder. Elías se quedó solo a un lado. En el otro, la multitud de profetas gritaba, bailaba y se cortaba el cuerpo. Clamaban a Baal, imploraban fuego en el altar. Pero nada, ni una chispa, ni humo, solo silencio. Elías incluso se burló. «Gritad más fuerte, quizás esté durmiendo o viajando». El pueblo comenzó a reír nerviosamente. Pasó el día, el sol comenzó a ponerse. Entonces Elías se acercó al altar roto del Señor. Reconstruyó cada piedra con calma, derramó agua sobre la leña 3 veces hasta que corrió por los lados. La idea era imposible, fuego en un altar empapado, pero allí no se trataba de lógica. Elías levantó los ojos y oró, simple, sin gritos. «Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios». Y antes de que soplara el viento, cayó el fuego. No fue una llama tímida, fue como un rugido del cielo. Lo quemó todo: piedra, madera, agua, sacrificio. El pueblo cayó con la cara en el suelo. «¡El Señor es Dios!», gritaban. Pero mientras todos celebraban, Elías subió de nuevo al monte, ahora para doblar las rodillas, porque el cielo aún estaba seco, y la lluvia, la tan esperada lluvia, aún no había dado señales. Allí, en lo alto del Carmelo, el pueblo aún estaba impresionado por el fuego, pero Elías, solo, subió un poco más. Llegó al punto más alto, se inclinó con la cara entre las rodillas y oró. Silencio. Luego llamó al siervo. «Sube y mira hacia el mar». El muchacho fue, miró y volvió. Nada. Elías no se detuvo. Le ordenó que subiera de nuevo. 1, 2, 5, 6 veces. Siempre la misma respuesta: cielo despejado. A la 7ª vez, el criado volvió con algo diferente en los ojos. «Hay una nubecita del tamaño de la mano de un hombre». Elías se levantó de un salto. «Corre, dile a Acab que viene la lluvia». Y de repente sopló un viento fuerte. El cielo se oscureció. Comenzaron a caer las primeras gotas. Luego vino la tormenta. Elías bajó corriendo de la colina más rápido que los caballos del rey, con el rostro mojado por la primera lluvia en años. Pero lo que era una victoria para el pueblo se convirtió en una amenaza dentro del palacio. Jezabel, al enterarse de la humillación de los profetas de Baal, se llenó de odio. Envió un mensaje frío y directo a Elías: «Mañana, a esta hora, estarás muerto». Elías, el mismo hombre que hizo caer fuego, que oró por lluvia, que se enfrentó solo a un ejército, corrió, por miedo, huyó al desierto, llegó hasta donde le alcanzaron las fuerzas, se sentó bajo un enebro, miró al suelo seco y dijo: «Basta, Señor, quítame la vida, ya basta». Era el fondo del pozo. El valiente profeta ahora estaba destrozado, cansado, solo, quería desaparecer. Pero en ese desierto el silencio fue interrumpido por un toque, un ángel, con pan caliente y agua fresca. Elías comió, se acostó y volvió a dormir. El ángel regresó insistente: «Levántate y come porque el camino será largo». Y se puso en marcha. Caminó 40 días y 40 noches, atravesando tierras áridas, montañas y valles, hasta llegar a un lugar antiguo y sagrado, el monte Horeb.
Allí se escondió en una cueva esperando oír algo, cualquier cosa, hasta que una voz suave surgió de la nada e hizo temblar la roca por dentro. La cueva era oscura, fría, hecha de piedra y silencio. Elías se encogió allí dentro, como quien intenta desaparecer del mundo. Afuera, el viento silbaba entre las rocas, pero él apenas se movía. Hasta que llegó la pregunta, simple y directa, como una flecha certera en el corazón. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Él respondió con todo lo que tenía atascado en la garganta. He sido fiel, Señor, pero estoy solo. Han matado a todos los demás, solo yo he quedado, y ahora también quieren matarme a mí. Era más que un desahogo, era dolor, era el peso acumulado durante años de lucha. Entonces Dios le ordenó que saliera de la cueva porque algo iba a pasar. Elías, cauteloso, se acercó a la entrada. Primero vino un viento fuerte, capaz de arrancar árboles y romper rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto. La tierra tembló, las piedras rodaron, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Inmediatamente después vino el fuego, llamas intensas, calor que quemaba el aire, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces, silencio. No un silencio vacío, sino una brisa ligera, casi imperceptible, que tocaba el alma más que los sentidos. Elías se cubrió el rostro con el manto, porque en ese susurro estaba Dios, no en la fuerza, no en la furia, sino en la calma. Y de nuevo se oyó la voz, ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta fue la misma, pero Dios, esta vez, no respondió con consuelo. Respondió con una misión. Le dijo a Elías que aún quedaba mucho por hacer. Ungir reyes, levantar un nuevo profeta y quizás lo más sorprendente, que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no se habían postrado ante Baal. Y entonces, con esta nueva dirección en su corazón, Elías bajó de la montaña, ahora con un nuevo nombre en su mente. Un tal Eliseo, que araba la tierra sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El sol pegaba fuerte en el campo, levantando polvo y sudor. Eliseo estaba allí, con las manos firmes en el arado, tirado por 12 yuntas de bueyes. Era un día cualquiera, un trabajo cualquiera. Nadie le prestaba atención, pero el cielo ya había escrito otra cosa, y Elías, con el rostro serio y el paso seguro, se acercaba. No hubo una larga conversación. Elías no explicó nada, no preguntó nada. Solo pasó junto a Eliseo y le echó su manto encima. Un gesto sencillo pero lleno de significado. El manto de un profeta, la señal de una llamada. Y allí, en medio de la tierra removida, algo dentro de Eliseo cambió. Se detuvo, miró a los bueyes, al campo, al suelo donde había plantado tantas cosas. Luego corrió tras Elías y le dijo, «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y te seguiré». Elías respondió secamente, «Ve, pero recuerda lo que te he hecho». Eliseo regresó a su casa, pero no para quedarse. Mató los bueyes, utilizó su propio arado como leña y preparó una comida de despedida. Era como quemar las naves, como decir, «No volveré». Después de eso, siguió a Elías. Todavía no como profeta, sino como siervo. Alguien dispuesto a aprender, a observar, a caminar al lado de un hombre marcado por Dios y por el tiempo. Elías seguía en silencio, mirando al frente. Eliseo detrás, atento. Por fuera, parecía sencillo, un viejo profeta y su aprendiz. Pero el tiempo pasaba y Elías ya sentía que el final de su misión se acercaba. Había algo en el aire, algo diferente, una especie de presentimiento que solo quien ha caminado con Dios durante mucho tiempo puede sentir. La gente hablaba en susurros. Los discípulos de los profetas cuchicheaban. «¿Sabías que Elías va a ser llevado hoy?» Eliseo escuchaba, pero no respondía. Se mantenía firme.
El viaje parecía extraño desde el principio. Elías iba de ciudad en ciudad, Gilgal, luego Betel, luego Jericó, como quien recorre antiguos lugares antes de una despedida. Eliseo lo seguía todo el tiempo, incluso cuando Elías intentaba dejarlo atrás. «Quédate aquí». Pero Eliseo siempre respondía: «No te dejaré por nada». Era como un hijo pegado a su padre en su último día. Los discípulos de los profetas miraban, sabían, murmuraban: «Hoy el Señor se llevará a Elías». Eliseo solo asentía con la cabeza, como quien ya lo sabía, pero se negaba a aceptarlo, porque incluso cuando tenemos fe, las despedidas siguen doliendo. Llegaron a la orilla del Jordán. El río corría tranquilo, como si fingiera no saber lo que estaba a punto de suceder. Elías se quitó el manto, lo enrolló como un bastón y golpeó las aguas. Y lo imposible se repitió. Las aguas se abrieron. Un camino seco surgió en medio del río. Los dos lo cruzaron, solo ellos dos. Al otro lado, Elías se detuvo. Miró a Eliseo y le preguntó: «¿Qué quieres de mí antes de que sea llevado?». Eliseo, con los ojos fijos, respondió sin dudar: «Quiero doble porción de tu espíritu». Elías lo miró fijamente. «Me has pedido algo difícil, pero si me ves siendo llevado, entonces será tuyo». El cielo comenzó a cambiar. El viento sopló más fuerte, y de repente, sin previo aviso, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Cortó el espacio entre los dos. Elías fue llevado por un torbellino. Subió, hasta desaparecer en el cielo. Eliseo gritó: Padre mío, carros de Israel y sus jinetes». Pero no hubo respuesta. Lo único que cayó del cielo fue el manto. El mismo manto que un día tocó sus hombros allí en el campo. Ahora estaba allí, a sus pies, y Eliseo lo recogió. Eliseo se quedó quieto por un instante con el manto en las manos y el corazón acelerado. El viento seguía girando a su alrededor, como si el cielo se estuviera cerrando poco a poco después de la escena que nadie olvidaría jamás. El silencio era pesado. Elías se había ido, no como mueren los hombres, sino como se van los elegidos. Se lo llevaron vivo, en un carro de fuego, envuelto en un torbellino que solo el cielo podía controlar. Miró al río Jordán. La misma agua que Elías había tocado era ahora una barrera entre él y el pueblo que lo esperaba al otro lado. Eliseo tomó el manto, lo enrolló de la misma manera que había visto antes y golpeó con fuerza las aguas. «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?», gritó. Y el río respondió. Las aguas se abrieron de nuevo, se formó un camino, y Eliseo pasó. Los discípulos que observaban desde lejos lo vieron todo, no necesitaron explicaciones. La autoridad ahora estaba en manos de Eliseo, pero el recuerdo de Elías no desapareció. Permaneció en el aire, en los ojos de quienes lo vieron, en los registros del pueblo y en cada historia que se contaría después. Elías no fue solo un profeta, fue un símbolo de valentía en una época de cobardía. Un hombre de fuego que vivió entre relámpagos y milagros, entre desiertos y montañas, entre la voz de Dios y el silencio del miedo. No lo hizo todo bien, pero no huyó de su llamada. Se enfrentó a reyes, desafió a falsos dioses, alimentó la fe de viudas y resucitó a muertos. E incluso cuando quiso rendirse, Dios no se rindió con él. La historia de Elías no termina en el torbellino. Continúa de forma silenciosa en el corazón de quien escucha. Porque Elías fue más que un profeta que hizo milagros, fue un espejo. Mostró que incluso los más valientes se cansan, que incluso quien escucha la voz de Dios puede, en algún momento, querer huir. Y aún así, Dios permanece, presente, paciente, persistente. Elías enseñó que no hay que ser perfecto para ser utilizado. Tuvo miedo, sintió ira, quiso rendirse, pero Dios lo sostuvo con pan en el desierto, le habló en un susurro y lo levantó cuando pensó que estaba acabado. Eso lo cambia todo.
Demuestra que no se trata de nuestra fuerza, sino del Dios que camina a nuestro lado, incluso cuando creemos que estamos solos. Lo que hizo Elías, desafiar a reyes, reconstruir altares, abrir caminos, pasar el testigo, no fue obra de un superhéroe. Fue la decisión de alguien común con fe en un Dios extraordinario. Y eso también nos llama a nosotros, porque en el fondo todo el mundo tiene un monte Carmelo que subir, un desierto que atravesar, una voz que necesita ser escuchada en medio del ruido. Y todo el mundo, tarde o temprano, tendrá que elegir, quedarse quieto u obedecer. El manto cayó sobre Eliseo, pero la misión de Elías aún paira sobre la tierra. Cada vez que alguien levanta la cabeza en medio del caos, cada vez que alguien dice la verdad a pesar del miedo, cada vez que alguien confía sin ver, el espíritu de Elías vuelve a vivir. Y si prestas atención, tal vez escuches el mismo susurro que Elías escuchó allí en la cueva. Tal vez te des cuenta de que Dios todavía llama, todavía envía, todavía responde con fuego, pero también con silencio. Porque Él todavía está escribiendo historias con personas como tú y como yo. Si te ha gustado la historia de Elías y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.